Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 13 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa 12+1 de la tercera temporada para los supersticiosos. Programa número 13, superamos el ecuador del penúltimo mes del año. Enfilamos ya la recta final de este maravilloso, o espero que maravilloso para vosotros, 2025. Un año en lo personal pues es bastante ajetreado, con muchas novedades, con cambios de rumbo muy intensos, pero al fin y al cabo pues al menos hasta ahora un año en el cómputo general muy positivo. Y un programa pues en el que tenemos mucho que analizar, novedades importantes, todo un UFC 322, evento numerado, que analizar pelea a pelea, este evento en el que se enfrentaban Islam Makhachev, Jack de la Madalena, Weili Zhang, Valentina Shevchenko y también pues realizar la previa, por supuesto, del próximo UFC Fight Night, que se desplaza a Doha, Qatar, y que contará con la presencia de Alek Topuria, hermanísimo de Ilia Topuria, que se enfrentará al peleador kazajo Bezkat Almakhan, pelea y evento que analizaremos, por supuesto, en la segunda mitad o último tercio de este programa número 13. Porque antes de llegar a este UFC Fight Night, pues toca hacer un repasito de lo que han sido los últimos eventos de artes marciales mixtas. No solo ha habido UFC 322, tuvimos también LFA 222, LFA que en este caso se desplazó a Massachusetts, estado de Connecticut, Estados Unidos. Nos trajo pues un evento principal en el que se puso en juego el cinturón del peso gallo, cinturón que poseía el brasileño Vinicius Pires, y aquí pues se enfrentaba al también kazajo, como el rival de Topuria, Artem Belaj. Pelea que se llevó a Artem Belaj por decisión unánime. Para mí Vinicius Pires, que ya tenía nivel UFC, pues pega aquí el mayor tropiezo de su carrera. Estaba a nada prácticamente de llegar a la UFC, y aquí pues perdió de forma bastante sorpresiva el cinturón. Luego tuvimos pelea que se declaró no contest por un piquete de ojos, que fue la pelea entre el chileno José Ferreira y el local Joe Giannetti. Luego el uruguayo Gustavo Pintos sumó una victoria más en su récord profesional, se pone ya con un 10-0, se impuso al brasileño, miembro del equipo de Glover Teixeira, Regivaldo Carvalho. Tuvimos también la victoria de la hermana de Alex Pereira, Aline Pereira, que venció a Neira Rep por decisión unánime, y en definitiva pues un evento que nos dejó pues combates interesantes con protagonistas pues de renombre para los amantes de las artes marciales mixtas, o protagonistas pues más carismáticos o más conocidos al menos de lo que suele ser la media en LFA. También tuvimos evento de White Warriors en Al-Ain, un evento que nos trajo como pelea principal el cinturón del peso paja femenino, cinturón que robó Michelle Oliveira, ya que se impuso a su compatriota Lani Silva. Luego, en el resto de la cartelera, pues por ejemplo, Bruno Aceredo, que se impuso a Brentin Manford. Luego, pues repasando un poquito, tuvimos la victoria de Shamiktan Magomedov, que es un peleador ruso que pasó por el The Ultimate Fighter y protagonizó para mí el mejor KO de la noche. Una patada increíble que le valió para ganar por KO en menos de un minuto. Luego, Walter Coliandrio perdió por Mataleón en el tercer asalto contra Ahmed Fares. Coliandro era el luchador
que debió enfrentarse a Kevin Cordero, como comenté en el último programa, en ese evento del FA en Tenerife. Y en definitiva, pues un evento de Wild Warriors entretenido, con alguna que otra sorpresa, y con ese KO, pues por supuesto, de Shamit Magomedov, que fue para mí lo más destacado del evento. Tuvimos también KSW, evento en Polonia, evento con algunos nombres conocidos, por ejemplo, Marcin Held, es peleador de UFC, que ganó a su compatriota Marian Siolowski por decisión unánime. En la pelea principal se llevó la victoria Patrick Kamarczyk, el polaco, contra su compatriota Adam Soldaev. Se hace con el cinturón del peso pluma de KSW. Evento obviamente que no pude seguir, porque no suelo ver KSW Octagon, salvo cuando hay participantes que en este caso pues son más destacados que otros, Saladin Parnas, algún peleador español, y por tiempo pues la verdad que me fue muy, muy difícil de ver. Tampoco pude ver Cage Warriors, evento número 196, que se desplazó a Londres, la capital inglesa, evento en el que iba a participar Manu del Valle, pelea que se cayó porque su rival no pudo dar el peso, no pudo presentarse en la semana de pelea. Manu del Valle va a pelear esta semana, analizaremos su combate dentro de muy poquitos minutos. Un evento muy accidentado en el que se cayeron muchos combates. El principal, se cayó el combate entre Shizak Adrián y Elton Armindo, Solomon Simon contra Nick Bagley. Se cayó también la pelea de la española Caroline Olivares, que iba a enfrentarse a Riri Hudson. Por lo tanto, pues se quedó bastante cojo. A modo de repaso, pues Thomas Paul perdió por KO contra Marin Vetrila en el primer asalto. Tariq Pell ganó a Bruno Guimaraes por decisión unánime. Thomas Gromval perdió por decisión unánime contra Oli Sarwa. Yawani Scott finalizó por mataleón a Michelangelo Lupoli en el segundo asalto. Solomon Simon finalizó a Kaike Araújo por KO en el segundo asalto. Y en la pelea principal, el ex UFC Jordan Buchenik no pudo finalizar a Torpal Merjoev, a quien ganó por decisión unánime en el regreso, como comentaba, del ídolo inglés a la que ha sido pues su casa durante la mayor parte de su carrera. Pero el gran evento, lo más destacado por supuesto de la semana, fue ese UFC 322, evento numerado de UFC, evento que se realizaba en el Madison Square Garden, este mitiquísimo escenario de la ciudad de Nueva York. Y un evento pues entretenido, un evento que tuvo dos peleas finales bastante aburridas, una main card también bastante aburrida en términos generales, con alguna que otra sorpresa, agradable sorpresa, grata sorpresa, pero que en definitiva fue de más a menos, y como comentaba, con dos peleas finales que se alargaron hasta la decisión en ambos casos. Por lo tanto, 50 minutos de peleas finales que estuvieron pues muy decantadas en favor del ganador, y que realmente pues contaron con muy poca emoción porque se desarrollaron de forma prácticamente idéntica. Un evento que abría pues con la pelea entre Mateusz Camilo y Slava Borshev, pelea que se llevaba el brasileño por decisión unánime, en una pelea bastante cerrada, en una pelea en la que empezó bien Borshev, pero Mateusz Camilo pues acabó llevándose la victoria de forma bastante merecida. Luego, Paisangur Susurkaev finalizó a Erin Macónico en el tercer asalto con un KO absolutamente increíble. Se pone ya Susurkaev con un récord 11-0, una de las promesas de este peso medio, un peleador muy carismático, un peleador que ha caído de pie en la UFC, y que desde su combate en el Dana White Contender Series pues todo parece ir de cara, y aquí pues consiguió un KO absolutamente increíble contra Eric Macónico. Luego Fatima Klein dominó a Angela Hill, a quien ganó por decisión unánime. Muy buena actuación de Fatima Klein, el futuro de las 115 libras de la UFC. Como ya comenté en el último programa, peleadora muy completa, buen striking, buen grappling, buen wrestling, buen cardio. Una peleadora que en estas 115 libras pues va perfecta, tamaño perfecto, y aquí pues ganó
de forma contundente a toda una veterana como es Angela Hill. Luego llegó la derrota de Chepe Mariscal contra Pat Sabatini, una actuación buenísima de Sabatini que barrió a Chepe Mariscal, lo dominó de principio a fin. Sorprendente en mi opinión porque Chepe no pudo imponer en ningún momento su ritmo y fue un combate que dominó Pat pues en todos los aspectos. Una victoria muy clara, un golpe importante encima de la mesa de Sabatini, y Chepe Mariscal pues se estanca un poquito con esta derrota. Venía pues con varias victorias consecutivas, no había perdido todavía en UFC, y además su última derrota fue contra Son Soriano en 2020, hacía muchísimo, y aquí pues se ha topado, ¿no?, con Pat Sabatini en una de las mejores peleas de Pat en la UFC. Luego tuvimos la rápida victoria de Kyle Daukaus contra Gerald Meerschaert por darse en el primer asalto. Muy sorprendente que Kyle Daukaus venciera de esta forma, tan rápidamente y por sumisión a Gerald. Un Daukaus al que se le vio bastante mal en la báscula. Y luego pues tuvimos la gran sorpresa, al menos de las preliminares, que fue la derrota de Malcolm Wellmaker contra el debutante Ethan Ewing. Una pelea que ganó Ewing de forma clara, se llevó por decisión unánime. Malcolm Wellmaker muy sobrepasado, muy poca precisión en los golpes. Ewing pues aquí parecía un veterano, tirando de derribos, conectaba golpes, conectaba sobre todo patadas que eran lanzadas en el momento perfecto. Y Wellmaker pues con esos volados, con esos golpes muy sobreextendidos, no conseguía conectar sobre Ewing. Es más, fue el peleador que se llevó más golpes contundentes, y al final pues se llevó la victoria al debutante de una forma muy sorpresiva. No me esperaba que Wellmaker perdiera contra Ewing. Para mí Wellmaker era una de las promesas también de este peso mosca. No digo que sea un fraude, pero sí que es una derrota que decepciona muchísimo. Wellmaker va a seguir ganando y a rivales muy buenos en este peso pluma, pero esta derrota pues deja muy tocado al norteamericano, que tampoco era una promesa pura porque pasa a los 30 años de edad, pero sorprende, ¿no? En definitiva, una derrota, sobre todo ante un rival que toma el combate en corto aviso. Wellmaker campamento completo, prácticamente en ningún momento del combate consigue noquear a Ewing, y pues la verdad que ver a un Ewing ganar en el Madison Square Garden pues resulta anecdótico, y me alegro mucho por este debutante. Vamos a ver cómo afronta ya la siguiente pelea en UFC en campamento completo, qué rival le pone la UFC a este Ewing, que es un peleador joven, es un peleador que tiene solo 27 años, que tomaba esta pelea después de haber luchado, ¿no?, haber peleado pocos días atrás y haber ganado, ¿no?, el título de A1C, que es una promotora norteamericana, y que aquí pues debuta de la mejor forma posible, ganando a todo un Malcolm Wellmaker en el Madison Square Garden. Luego tuvimos victoria de Erin Blanchfield contra Tracy Cortés. Extraña pelea para estar en preliminares. Sufrió Blanchfield en el primer asalto, pero luego en el segundo caza con un mataleón muy poco ortodoxo a Tracy, y hace que tape Cortés pues a las primeras de cambio. Muy agresiva Erin Blanchfield en el segundo asalto, en una pelea que estaba ganando Tracy Cortés, y una victoria pues muy rápida que no le llevó a ganar un bono por actuación de la noche a Blanchfield, pero que pudo perfectamente merecerlo. Luego tuvimos la victoria del brasileño Gregory Rodríguez contra el ruso Roman Kopylov en una pelea muy poco destacable, una pelea con dos luchadores muy lentos, intercambiando golpes, pocas esquivas, pocos derribos, puro boxeo, pero un nivel de boxeo bastante bajo. Una pelea muy aburrida, una pelea que se llevó Gregory Rodríguez, que fue de menos a más, sobre todo aprovechando ese bajón de cardio de Roman Kopylov, pero en definitiva una pelea bastante aburrida, una pelea de un nivel muy bajo. Gregory Rodríguez prácticamente no esquiva ningún tipo de golpe, todo lo recibe con la cabeza, y es cuestión de tiempo pues que vuelva a ser noqueado de forma bastante fea. Aún así es un peleador el brasileño muy potente, muy fuerte, y que suele hacer bastante daño.
Aquí conectó los golpes más importantes y eso le sirvió al peleador sudamericano para hacerse con la victoria en una pelea, como comentaba, bastante decepcionante. Y ya luego, en la última pelea de la cartelera preliminar, Bonical volvió a ganar, volvió a lo grande, venciendo a Rodolfo Vieira, estrella del Jiu-Jitsu, por KO en el tercer asalto con una patada brutal, limpia, conectada sobre brasileño, y que en este caso pues hizo que el público, como no podía ser de otra manera, chillase y en este caso pues aplaudiera el regreso, el comeback de Bonical, que ya sabéis venía de perder contra Renier de Ridder por finalización, sumando la primera derrota de su carrera. Bonical, estrella del wrestling norteamericano, del wrestling universitario, perdió, y además de forma muy preocupante, contra Renier de Ridder, y aquí pues la gran incógnita era ver cómo volvía mentalmente. Estaba haciendo una muy buena pelea, que iba a ganar por decisión, un striking bastante preciso, defendiendo derribos, y finalmente, pues antes de que llegara a la decisión, en el ecuador del tercer asalto, patada limpia que conectó sobre Rodolfo Vieira, lo manda al suelo, victoria por KO, y por supuesto también bono por actuación de la noche para la estrella norteamericana. Otro que parece que ha vuelto de la mejor forma posible y que protagonizó uno de los mejores KOs de la noche, y por supuesto se llevó también un bono, fue el francés Benoit Saint-Denis, que finalizó en menos de 20 segundos a Beneil Dariush con un gancho de izquierda brutal que entra limpio y conecta en la sien de Dariush, lo manda a dormir y obliga al árbitro a detener la pelea en solo 17 segundos de pelea. Brutal, Benoit Saint-Denis se lleva un bono de la noche, se cuela en el top 10, ha vuelto de la mejor forma posible, parece ya bastante recuperado de esa última derrota, esa derrota contra Renato Moicano en París, evento que pude ver presencialmente, derrota que pude ver por supuesto presencialmente. Desde esa derrota, 3 victorias, Kyle Prepolec, Mauricio Ruffi y ahora Beneil Dariush. Muy meritorias estas dos últimas victorias, 2 bonos también que se ha llevado con estas 2 victorias, por lo tanto dinero para su bolsillo, y un peleador pues al que vi bastante grande, Benoit Saint-Denis, al lado de Beneil Dariush, un peleador que a pesar de aparentar más edad, todavía no tiene ni 30 años, los cumple en justo un mes, el 18 de diciembre, y un luchador muy fuerte, un luchador que cuando consigue imponer su ritmo, cuando consigue conectar, es todo un peligro y puede ganar a cualquiera en la división. Pelea, pues, sobre todo, en la que se destaca el fallo en el pesaje de Dariush, que se pasó de las 156 libras reglamentarias, se pasó por poquito las 157, y por lo tanto, pues, aquí me alegro de que haya ganado el peleador que consiguió dar el peso, que prácticamente pues estaba peleando 2 libras por debajo del peso que dio Beneil Dariush, que es un tipo que a mí me cae bastante bien, pero cuando no se da el peso, siempre, o por lo general, voy a ir con el peleador que se ha cumplido con su trabajo, porque al fin y al cabo estamos hablando de un deporte profesional. Posteriormente tuvimos la victoria de Carlos Prates contra Leon Edwards, el británico, KO del brasileño, segundo asalto, un golpe increíble con la izquierda de Carlos Prates sobre Leon Edwards, en una pelea en la que perdió el primer asalto por derribos de Leon Edwards, pero luego esa izquierda, ¿no?, limpia, que conectara sobre Leon Edwards hacía que el inglés cayera pues desplomado prácticamente de espaldas, y ahí pues el árbitro obligado a detener la pelea. Carlos Prates, ya sabéis, un peleador muy largo, un peleador muy incómodo, con un boxeo, o en definitiva un kickboxing muy molesto, muy difícil de cortar las distancias con Prates, un peleador que busca siempre hacer sangre, poder de KO, y aquí Leon Edwards, que consiguió derribar en el primer asalto, pues lo pasó mal en el segundo, fue noqueado, y confirma que Carlos Prates es uno de los peleadores más temibles de este peso welter, y que Leon Edwards pues prácticamente se ha quedado para ser un dark horse, para ser un peleador al que enfrentar a las futuras estrellas o peleadores ascendentes, pero no tiene pinta ni mucho menos que Leon Edwards vaya
a pelear por el cinturón o pues por una pelea eliminatoria por el cinturón. Vamos a ver qué futuro le espera a Carlos Prates, que ya sabéis perdió contra Ian Garry, pero estuvo a punto de protagonizar una de las remontadas más importantes de los últimos años contra Garry, y es un peleador que a mí me encanta. Es el peleador del Fighting Nerds con más derrotas en su récord, pero aún así es un peleador letal, un peleador con capacidad y margen de mejora, y que ha demostrado contra Leon Edwards que puede pues finalizar a cualquiera. Pero el gran KO, la gran finalización de esta cartelera principal, al menos en mi opinión, por la forma en la que lo consiguió, el momento en el que lo consiguió, justo antes de las peleas por el título, siendo esta la última gran pelea de la noche, fue el KO de Michael Morales, el ecuatoriano, que venció a Sean Brady por KO en el primer asalto con una combinación arriba, una combinación de puñetazos absolutamente increíble, tras castigar a Sean Brady en los segundos minutos anteriores. Combina limpio, impacta con una combinación brutal sobre el norteamericano y consigue ese KO técnico para llevarse ya no solo la victoria más importante de su carrera, una victoria que encumbra al ecuatoriano al puesto número 3 del ranking, nada más y nada menos, por encima de Shavkat Rakhmonov, y además pues le sirve a Michael Morales para sumar un bono por actuación de la noche. Muchos bonos por actuación de la noche en esta cartelera principal, además varios bonos consecutivos: Bonical, Benoit Saint-Denis, Carlos Prates y Michael Morales. Una victoria increíble de Michael Morales, un Michael Morales que se vio enorme, gigante contra Brady, que dominó a Brady conectando golpes poderosísimos, defendió un intento de derribo de Sean Brady y en este caso pues consiguió, como comentaba, la victoria más importante de su carrera, la victoria que le lleva al puesto número 3 del peso welter de la UFC, un peso welter que tiene un nuevo campeón, como veremos a continuación. Y Michael Morales, 26 años, récord 19-0, atleta total, peleador total, futuro de la UFC, y muchos ya hablan de que Michael Morales pues debería ser el siguiente retador al título. Puede ser, sería un muy buen emparejamiento, lo analizaré un poquito más en profundidad a continuación. Porque antes de esa pelea por el cinturón del peso welter tuvimos pelea por el cinturón del peso mosca femenino, cinturón que posee Valentina Shevchenko. La retadora fue Weili Zhang. No pudo hacer absolutamente nada la china contra la experiencia de Valentina Shevchenko, que llevó una y otra vez a la luchadora china al suelo y dominó durante los 25 minutos de pelea a Weili Zhang de una forma que nunca antes habíamos visto. Pelea bastante aburrida, pelea en la que, en cuanto vi cómo Valentina Shevchenko controlaba con facilidad, o con tanta facilidad, a la china, ya pude prever un poquito lo que se venía en los próximos minutos, que iban a ser asaltos de puro control por parte de Valentina. Finalmente así fue, se notó la experiencia, se notó sobre todo la diferencia de tamaño, y una pelea pues decepcionante, sobre todo porque Weili Zhang no pudo imponer prácticamente resistencia alguna con Valentina Shevchenko, y fue una pelea muy decantada en favor de la campeona. Y luego ya en la pelea principal de la noche de este UFC 322, Jack de la Maddalena perdió el cinturón contra Islam Makhachev. Tenemos nuevo doble campeón en la UFC. El último fue Ilia Topuria. Ahora Islam Makhachev, después de subir del peso ligero al welter, hace lo mismo y arrebata el cinturón a Jack de la Maddalena en una pelea también que dominó el ruso de principio a fin. Pelea decepcionante, pelea en la que Jack de la Maddalena no pudo defender derribos, no pudo conectar golpes, no pudo prácticamente pues plantar batalla al pupilo de Khabib Nurmagomedov. Fue dominado, empezó muy mal y terminó peor, y fue una actuación pues de mucha impotencia para Jack de la Maddalena, que en ningún momento pudo sentir que realmente estaba plantando cara a Islam Makhachev. Fue barrido en el suelo y finalmente pues el ruso se hizo con el cinturón. Victoria de muchísimo mérito para Islam, que estaba subiendo
de categoría, se estaba enfrentando a un Jazz de la Madalena que tenía 18 victorias consecutivas, un boxeador de un nivel altísimo, un peleador muy grande, pero aún así yo vi muy grande a Islam, lo vi la verdad que bastante musculado, en el octógono no parecía que uno de los dos hubiera subido de división, y luego cuando empezó el combate pues consiguió derribos con muchísima facilidad y se puede decir que prácticamente Alex Volkanovski en esa primera pelea contra Islam Makhachev, cuando subió Volka a las 155 libras para retar a Islam, se lo puso mucho más complicado que Jack de la Madalena en estas 170 libras. El futuro de la división, pues habrá que ver, ¿no? Qué es lo que ocurre, qué es lo que quiere hacer la UFC. Como comentaba antes, tenemos por ahí a Michael Morales, que por características podría ser o sería un emparejamiento muy, muy interesante. Yo tengo dudas reales de que ahora mismo Michael Morales pueda aguantar el ritmo a Islam en peleas a 25 minutos. Todavía por encima de Michael Morales está Belal Muhammad, por debajo está Shavkat Rakhmonov. Esa pelea entre Belal e Islam no va a ocurrir nunca, porque Belal es amigo íntimo de Khabib, compañero de entrenamiento en muchos momentos de Islam. Y la pelea, pues, que más opciones tiene de repetirse por cómo ha terminado hecha, pelea en la que Jazz de la Madalena no ha podido plantar cara a Islam, es de forma natural pues ese Michael Morales contra Islam Makhachev, y dependiendo de lo que ocurra pues veremos a Shavkat tarde o temprano también dar el salto. También es cierto que esta victoria acerca ese posible Topuria Makhachev en las 170 libras. Obviamente no tenía sentido ver a Topuria subir a las 170 para enfrentarse a Jack de la Madalena, porque no había rivalidad ahí cuajada, ni planeada, ni escenificada, pero aquí sí habría una opción, sobre todo teniendo en cuenta que Islam Makhachev viene de subir, de que Ilia Topuria hiciera ese esfuerzo extra de subir también al welter, hacer la doble subida, sobre todo en este periodo tan corto de tiempo, para enfrentarse a Makhachev. Sería muy injusto porque sería mucho la diferencia de peso, pero sí que es cierto que cobra ahora más sentido que nunca, aunque, como tantas veces ha dicho Dana White, Ilia Topuria tiene camino por delante en el peso ligero. No creo que vaya a poder evitar el enfrentamiento contra Arman Tsarukyan, aunque vamos a ver qué versión tenemos de Tsarukyan este fin de semana. No creo que pueda evitar tampoco ese enfrentamiento tan mediático contra Paddy Pimblett, y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con otros peleadores que vienen subiendo como Benoit Saint-Denis, o esa revancha contra Holloway, esa pelea si se confirma contra Justin Gaethje, pero por supuesto pues ese posible Islam Makhachev contra Ilia Topuria, Ilia peleando por ser triple campeón por primera vez en la UFC, pues está más cerca que nunca. Pero ahora mismo, como comentaba antes, Michael Morales contra Islam Makhachev, pelea que cobra muchísimo sentido. Michael Morales viene en un ascenso clarísimo con esta victoria contra Sean Brady. Se ha colocado en el podium y en el tercer escalón de retadores, y sería una pelea increíble, una pelea pues en la que tendríamos a Michael Morales golpeando arriba a Islam, defendiendo derribos. El cardio para mí sería la gran incógnita, pero Michael Morales, peleador enorme, y yo creo que sí, yo haría esa oportunidad a Michael, aunque pueda parecer un poco joven, o incluso pues enfrentar a Michael Morales con Shavkat Rakhmonov, que también sería una pelea increíble, pero claro, eso retrasaría mínimo 6-7 meses pues el enfrentamiento o la defensa del cinturón de Islam Makhachev, que no creo que esté en los planes del luchador ruso, ahora que está en una división mucho más cómoda para él, ya que no tiene que cortar tanto peso como en el peso ligero. En definitiva, como habréis visto, evento que empezó bien, evento con muy buenas peleas en la cartelera principal, pero esos dos últimos combates que decepcionaron mucho porque fueron a la decisión, 5 asaltos, 25 minutos, y fue prácticamente el mismo dominio de principio a fin en cada asalto para los ganadores. Y antes de analizar lo que se viene en este fin de semana de noviembre, una noticia de ultimísima hora, una noticia que se ha anunciado
en el día de hoy, muy importante para los aficionados españoles, y es que PFL ha anunciado que visitará Madrid, la capital española, en marzo de 2026. Todo esto precipitado, por supuesto, por la victoria de Costello Van Stennis, victoria de Costello Van Stennis contra Johnny Eblen, en un auténtico peleón, una victoria que hizo que el español pues anunciara, ¿no?, la llegada de un evento de PFL a finales de año. No se pudo cerrar ese evento, pero aún así pues ha precipitado la llegada de la compañía a tierras españolas en primavera de 2026. Se adelanta así PFL a UFC, y un evento pues que falta todavía por confirmar la sede, que entiendo que se anunciará dentro de las próximas semanas. Falta pues por confirmar también obviamente los peleadores. Entiendo que Costello Van Stennis estará ahí. Falta también por confirmar si su hermano Gino también peleará en esa cartelera. Gino pelea ahora en World, si no me equivoco, en diciembre, en el evento de Madrid, y es un luchador Gino que perfectamente podría compartir cartelera con su hermano si gana. Y un evento de PFL que por supuesto intentaré ver presencialmente. Falta por confirmar precios, pero siendo la capital española, teniendo ahí la capital a un tiro de tren, intentaré ir a PFL y traeros o contaros un poquito la experiencia en ese evento, tal y como hice con UFC Madrid. A falta de pan, buenas son tortas o galletas, como decía Jim Carrey en Como Dios, y a falta de UFC en España, pues buena es PFL, y será un evento que intentaré ver de forma presencial si las entradas no son muy caras, si no se agotan y si la fecha me cuadra en el calendario. Noticia muy importante para el público español: se suma PFL a LFA, que ha hecho eventos aquí, a Barenacol, un impulso también extra internacional. Falta UFC, pero ya sabéis que aquí también tenemos promotoras muy importantes que están creciendo a un nivel brutal, como por ejemplo puede ser WOW, que es la promotora de Ilia Topuria, y PFL, pues a ver qué evento nos trae a España, que si es un buen pabellón, un buen sitio, una buena sede, yo imagino que será Caja Mágica o Within Center, pues traerá muchísimo público y seguro que nos trae un espectáculo increíble. Como buen espectáculo, pues nos traerá también Cage Warriors, evento número 197, de nuevo se va a Manchester, Inglaterra, y un evento muy importante, sobre todo para un hombre concreto, un peleador español, un peleador sevillano, Manu del Valle Moucid, que vuelve a pelear en Cage Warriors, y aquí se enfrentará a Pedro Enrique Díaz, el brasileño, un jiu-jitero de cinturón negro, 5 peleas profesionales en artes marciales mixtas, 3 victorias, una pelea en principio muy a favor de Manu del Valle, que cerrará las preliminares, y una pelea que seguramente podamos ver en YouTube de forma gratuita. Y en este caso pues se confirma, ¿no?, la presencia de Manu del Valle en Cage Warriors. No pudo pelear la semana pasada, pelea esta, y vamos a ver si consigue la victoria el sevillano, que se colocaría pues de ganar a un tiro prácticamente de disputar el cinturón del peso welter de la compañía. En el resto de combates de este Cage Warriors, sobre todo lo más destacado, la pelea principal, Anthony Orozco, que se va a enfrentar al brasileño Evaldo Santos. Anthony Orozco, una de las mayores promesas de Cage Warriors. Vamos a tener también a Damon Wilson, que viene de pelear en el Contender Series. Aquí se va a enfrentar a Aiden Lee. Tendremos a Michael Dubois, el suizo, enfrentándose a Giacomo Michelis. El francés invicto Nel Ariano enfrentándose al finlandés Riku Urholi. Y Elton Armindo, que no pudo enfrentarse a Solomon Simon la semana pasada, el portugués, se va a enfrentar aquí a Giuseppe Mastrogiacomo en la cartelera principal. Elton Armindo, de los mejores peleadores portugueses de artes marciales mixtas, y un auténtico espectáculo. Os recomiendo, si vais a ver Cage Warriors por Manu del Valle, pues manteneros conectados en la cartelera principal, que media hora, una hora después de que pelee Manu, estará Elton Armindo enfrentándose a Giuseppe Mastrogiacomo, que también es un peleador muy bueno italiano, y será una pelea, un combate bastante entretenido.
Tendremos también el FA, en este caso 223, se desplaza a Niagara Falls, estado de Nueva York, y un evento pues con algunos nombres conocidos, para mí bastante descafeinado en general. Me falta ese gran aliciente, ese nombre que realmente me dé ganas de ver. Repasando un poquito, pues preliminares, no hay mucho que destacar, y en la cartelera principal, pues sobre todo ese primer combate por el cinturón vacante del peso welter, pelea que van a protagonizar Luis Francis Kinelli, el brasileño, y Jonathan Piersma, el peleador local. Luego, Diego Mancini, el brasileño, se va a enfrentar a Jeff Creighton en la pelea coprincipal. Jeff Creighton es un peleador que a mí me gusta bastante, es también un welter, es un peleador muy completo, es un peleador que viene de perder contra Rodrigo Cecinando en el The Ultimate Fighter, y es un luchador pues bastante completo, un luchador joven todavía, con margen de mejora. Pelea aquí en el FA, y más allá de esto, pues no mucho que destacar. Tenemos aquí a Joe Taylor, que es un peleador muy agresivo, y se va a enfrentar aquí a Shaylor Ladd, que si no me equivoco es el hermano de Aspen Ladd, la ex peleadora UFC, pero no es una cartelera buena. La verdad, esta del FA deja mucho que desear. No creo que la vea, porque no hay nombres así que realmente me interesen. Luego en diferido, ya sabéis, Fight Pass, pues lo mismo, dándole para adelante en los combates o buscando un combate concreto, ahí sí que podré ver alguna pelea en diferido. Pero el evento que no me perderé y que veré en directo, porque la hora acompaña, porque los nombres acompañan y porque contará con la presencia de Alexandre Topuria, es ese UFC Fight Night en Doha, en Qatar, este sábado 22 de noviembre, hora perfecta para el público español, cartelera que empezará a las 4 de la tarde. Sobre las 5:30 estará peleando Topuria, y una cartelera pues muy interesante, una cartelera con nombres muy relevantes dentro de la UFC, y una cartelera que abrirá con la pelea entre Denzel Freeman y Marek Builo, dos luchadores que debutan en la UFC. Una pelea muy igualada, una pelea entre un Denzel Freeman que viene de pelear en el FA, donde ha finalizado prácticamente a todos sus rivales. Luego Marek Builo, un luchador que firma por la UFC después de haber pasado por promotoras más pequeñitas, y una pelea de dos peleadores grandes, dos peleadores con capacidad de finalización, sobre todo arriba. Una pelea en la que me tengo que decantar por Denzel Freeman, por esa capacidad de KO, pero una pelea de nivel bastante bajito en comparación con lo que suele ser habitualmente la UFC, a pesar de ser un combate del peso pesado. Me decanto por Denzel Freeman, peleador veterano, peleador con pocas peleas profesionales, aquí ganando y quitando el invicto a Marek Builo. Luego tendremos a Nicolás Dalby, otro de los veteranos de la UFC, 41 años, que se va a enfrentar a Sergey Izagagmev, el ruso. Parte como favorito el ruso, solo 2 derrotas. Un combate que se le puede complicar al ruso si no finaliza en el primer asalto. Todos conocemos a Nicolás Dalby, un peleador con muchísima resiliencia, un peleador que ganó a Gabriel Bonfim, que viene de arrasar a Randy Brown, y un peleador que intentará aguar la fiesta a Izagagmev. Ya ha peleado Dalby en tierras árabes, ya ha sido robado Dalby en tierras árabes, le robaron contra Rinat Faredinov en verano del año pasado. Vamos a ver aquí que si da pelea el danés, aunque va a ser un combate muy complicado para Dalby, que viene a ser noqueado bastante feo, pero es un luchador que, si el combate se alarga, pues empareja mucho la pelea y te lo complica bastante con esos derribos, con ese corazón que tiene Dalby, con ese buen cardio que tiene el danés. Pero aún así, esos 41 años que tiene el nórdico pasan factura, y si el ruso conecta, pues va a hacer mucho daño en el rostro de Dalby. Luego tendremos el debut de Shamrock, de Shaquem Rock, el británico, que debuta enfrentándose a Nurullo Aliyev en esta pelea del peso ligero. Aliyev invicto, Shamrock solo una derrota como profesional, parte como claro favorito
Aliev, que es un peleador muy de la escuela caucásica, de derribo, control en el suelo, escuela Khabib, de poco daño, pero mucho control. Aquí seguramente derribe a Shamrock muchas veces, controle a Rock en el suelo, que tiene un buen jiu-jitsu. Y si consigue derribar a Shamrock y controlarlo en el suelo, creo que a medida que vayan pasando los minutos va a ir desgastando al europeo, al británico. Y yo creo que eso puede hacer que pueda encontrar alguna posición peligrosa para someter al debutante. Muy jovencito Aliev, mucho futuro Aliev por delante. Poco espectacular, pero para mí pues se lleva la pelea Aliev por decisión unánime o sumisión tardía. Luego tendremos enfrentamiento entre Ryan Lauder, campeón del The Ultimate Fighter, que se va a enfrentar a Ismail Naurdiev. Una pelea que va a ser un choque de estilos. Naurdiev un striker, Ryan Lauder un luchador puro, coach de wrestling, peleador universitario de wrestling. Un Lauder muy peligroso en el suelo, con mucha capacidad de derribo, buen cardio. Naurdiev un peleador con buen striking. Si la pelea se desarrolla arriba, va a dominar el combate y podría finalizar a Lauder. Si Lauder consigue derribar a Naurdiev, desgastará al peleador con pasaporte marroquí y podría robar la victoria. Aún así parte como favorito el striker, que también contará con el apoyo del público musulmán local. Y una pelea interesante, sobre todo como comentaba, pues por eso, porque será un choque de estilos. Y luego pues ya llegará la gran pelea de las preliminares, para mí la gran pelea del día, junto con el combate principal, que va a ser el combate entre Alexandre Topuria y Bezkat Almahan. Alexandre Topuria, hermano de Ilia, hermano mayor, pero que pelea en dos divisiones más bajas. Ilia Topuria pelea en el ligero y Alexandre pelea en el peso gallo, aún así muy similares en cuanto a tamaño. Quizás el tren inferior sea lo que marca la diferencia entre ambos o la densidad ósea, pero dos luchadores muy parecidos, Alexandre e Ilia, dos boxeadores muy técnicos, con muy buena capacidad de wrestling, buen boxeo, buen grappling. Quizá que Alexandre Topuria sea más conservador arriba, prefiera decantarse más por los derribos y dominar o controlar la pelea en el suelo. E Ilia Topuria es un luchador que arriesga un poco más en el striking y busca finalizarte arriba, pero son dos peleadores de un nivel técnico altísimo, con un boxeo muy bueno, con un wrestling también muy dominante y con un grappling pues de primer nivel, capaz de someter o de neutralizar a jiu-jiteros cinturón negro sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, dos luchadores muy completos, dos luchadores muy similares. Falta por ver cuál es el techo de Alex Topuria en la UFC, ya que él tiene muy poquita experiencia como profesional. El mejor rival al que se ha enfrentado nunca pues fue Colby Cignex en su debut en la UFC. Un Colby Cignex a quien barrió y dominó en todo el combate. Un Colby Cignex que además viene de ganar a Josias Musasa, algo que ha hecho que envejeza bastante bien esta victoria de Alec. Pero ahora hablamos de palabras mayores. Hablamos de Bezkat Almahan, peleador kazajo, peleador muy joven, más jovencito que Alex Topuria, un peleador con 14 peleas profesionales, 12 victorias y 2 derrotas. Una de estas derrotas contra Umar Nurmagomedov. Bezkat debutó en UFC enfrentándose a Umar Nurmagomedov, futuro de la división, que eso pues deja muy claro lo que la UFC esperaba de Bezkat, y un Bezkat Almahan sobre todo muy peligroso en el striking, un karateka de primer nivel, un peleador con poder de KO, un peleador que consiguió un knockdown contra Umar, que es algo que muy pocos luchadores pueden decir y podrán decir cuando Umar se retire de la UFC, y sobre todo un peleador que si te conecta te puede mandar a dormir, te puede llevar al suelo, tiene buen ground and pound, tiene un grappling decente, no tiene una buena defensa de derribo, peca también la falta de precisión en el golpeo, ya que no es un peleador especialmente preciso. Y Alex Topuria, por contra, pues es un peleador que elige mejor los golpes, que tiene mucha más precisión, no tiene ese poder de KO de Bezkat, pero sí que tiene ese poder
o esa capacidad de llevar el combate al suelo y decidir dónde se va a realizar la pelea, dónde se va a disputar el combate. Una pelea muy igualada, una pelea que va a ser también para mí un choque de estilos entre un peleador que va a buscar llevar el combate al suelo y un Betcat que va a intentar conectar arriba y conseguir esos momentos, esos segundos de dominancia. Por lo tanto, va a ser una pelea para mí muy cerrada, una pelea en la que quizás podamos ver 3-4 minutos de control de Alec en determinados asaltos, pero veamos que Betcat conecta más los golpes, es el que más daño hace. Por lo tanto, va a ser muy difícil de dirimir para los árbitros o los jueces quién es el ganador. Es una pelea para mí que tiene muchísimas posibilidades de que vaya a decisión. No veo a ninguno de los dos finalizando a otro. Y creo que es una pelea de muy buen nivel. Una muy buena pelea para estas preliminares. Una pelea que perfectamente podría estar en un evento numerado o podría estar en la cartelera principal de este UFC Fight Night. La han puesto en preliminares y muchísimas ganas de ver a Alex Topuria, que es un peleador que a mí me encanta. Creo que tiene mucha carrera por delante en UFC, pero también opino lo mismo de Betcat Almahan, que es un peleador muy bueno. Es un peleador que debutó contra el retador Umar Nurmagomedov y me da miedo esta pelea, aunque confío por supuesto en Alexandre Topuria, que es un peleadorazo a pesar del poco bagaje que tiene como profesional, y creo que vamos a ver a Alex Topuria ganando a las 5:30 hora española en Doha a Betcat Almahan. Luego tendremos a Kyoji Horiguchi, el japonés que regresa a UFC, se va a enfrentar al ruso Tagir Ulanbekov, pelea de veteranos, casi 70 años entre ambos. ¿Qué puedo decir de Kyoji Horiguchi? Peleador completísimo, peleador total, buen wrestling, buen grappling, buen striker, muchísimo corazón, carismático, una leyenda en Japón. Se enfrenta aquí a un Tagir Ulanbekov cuyo estilo no es de lo más atractivo. Ya un Tagir Ulanbekov también veterano, un Tagir Ulanbekov que prometía mucho en su momento. Se ha quedado ahí un poquito estancado, aún así solo ha sumado 2 derrotas como profesional. Y una pelea para mí muy igualada, 50-50. Esa derrota que sufrió Kyoji Horiguchi, no sé si es la última, pero contra Patchy Mix, ha envejecido muy mal. Fue dominado a Kyoji Horiguchi de forma clara y Patchy Mix no ha conseguido imponer su estilo en la UFC. Eso me preocupa, pero creo que es una pelea muy ganable para Kyoji Horiguchi. Peleadorazo, peleador que a mí me encanta. Nunca podré apostar contra el ruso. Y vamos a ver, ¿no?, qué versión de Tagir vemos, si consigue neutralizar los derribos de Horiguchi. Tagir va a ser más largo. Y vamos a ver, ¿no?, qué estilo de los dos se impone, porque puede ser una pelea que perfectamente se desarrolla al 100% arriba o que se dé prácticamente casi todo el tiempo en el suelo. Pelea muy impredecible, 50-50, lanzamiento de moneda. Yo me decanto por Kyoji Horiguchi. Luego tendremos el debut de Abdulramaj Yayaev, el peleador turco que debuta en la UFC tras conseguir el contrato en el Dana White Contender Series. El mayor favorito, si no me equivoco, de toda la cartelera. Debuta tras barrer a Lee Lorenz en el Dana White Contender Series de este año, en agosto, y debuta contra Rafael Cerqueira, uno de los mayores fraudes de la UFC en los últimos años, peleador que llegaba invicto a la compañía, 11-0, peleador del que hablé bastante durante cierta época, un luchador que estuvo a punto de pelear en el Contender Series en varias ocasiones. Finalmente firmó directamente por la compañía. Debutó perdiendo contra Ivo Aslan en menos de un minuto. Luego perdió contra Modestas Bukauskas en el primer asalto. Luego contra Julius Walker después de causar cierto peligro a Walker en los primeros minutos. Pero un luchador, Rafael Cerqueira, peligroso en los primeros 2-3 minutos de combate y luego a partir de ahí se desinfla y es muy vulnerable. Y aquí contra un Yayaev que es absolutamente letal en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la pelea, el brasileño creo que no tiene ninguna posibilidad más allá de conseguir un KO en los primeros 2-3 minutos de combate. Debut muy favorable para el peleador turco, el otomano. Y vamos a ver, ¿no?, si tenemos aquí una nueva estrella, como parece que todo apunta en el nombre de Yayaev. Luego tendremos también otro debut de una potencial estrella que va a protagonizar la última pelea
de las preliminares, duelo europeo. Luke Riley, estrella de Cage Warriors, debuta en la UFC enfrentándose al austriaco Bogdan Grad. Luke Riley, peleador que firma directamente por la UFC, debió enfrentarse a Kevin Vallejos en el Contender Series de 2024, no pudo darse esa pelea, volvió a Cage Warriors, ganó a Tariel Abasov por KO en el segundo asalto y ahora firma por la UFC para debutar contra Bogdan Grad, peleador austriaco muy fuerte, muy incómodo, viene de perder contra Muhammad Naimov en verano de este año y esta es una pelea pues entre dos luchadores muy distintos. Luke Riley, que es futuro, que es prospecto puro y duro, y Bogdan Grad, pues un peleador que tiene 30 años, no es un retirado, pero ni mucho menos va a estar cerca de ser considerado una promesa en la UFC, ni tampoco pues de dejar un legado en la UFC como si puede hacerlo el bueno de Luke Riley. Vamos a ver si el debut no le pasa factura al inglés, que ya sabéis que debutar en UFC es complicado, puede afectarte en el cardio, puede afectarte a la hora de desplegar tu juego, tu estrategia, y una pelea pues obviamente en la que me tengo que decantar por el inglés, que parte como claro favorito, más rápido, mejor cardio, mejor boxeo, pero una pelea que se le puede complicar por supuesto al ser un debut, porque Bogdan Grad, como comentaba, es un luchador muy, muy incómodo. Y luego, pues ya la cartelera principal, Alex Pérez se enfrentará, o en principio se enfrentará, salvo que se caiga otra vez Alex Pérez de otra pelea, a Asu Almabayev, combate del peso mosca, combate interesante, combate en el que me tengo que decantar por Almabayev, porque Alex Pérez es un peleador que no me transmite confianza en sus últimas peleas. Se ha caído de muchísimos combates en los últimos años, pelea muy poco. Aquí se enfrenta a un Almabayev que tampoco es nada del otro mundo, pero es un luchador con más ritmo de peleas, con muchísimos combates profesionales. Ganó a José Ochoa en julio de este año. José Ochoa es un peleador que a mí me encanta, el peruano. Perdió contra Manel Capé en el tercer asalto. Esta va a ser una pelea muy igualada, una pelea entre dos peleadores muy completos, dos peleadores en un momento de forma muy distinto, y yo me decanto por Almabayev, sobre todo porque, como comentaba, no confío mucho en el estado mental actualmente de Alex Pérez, que en su momento era un luchador muy complicado, un dark horse, por así decirlo, de este peso mosca, y ahora pues tengo dudas de que no se vaya a caer de nuevo de este combate. Por lo tanto, me decanto por Asu Almabayev, ganando por decisión unánime. Y luego nos vamos a la división más alta, nos saltamos varias categorías, vamos del peso mosca al peso pesado y nos vamos al enfrentamiento entre Sergey Spivak y Shamil Gaziev. Shamil Gaziev para mí un fraude, a pesar de que tiene 14 victorias, 3 en la UFC, solo una derrota, pero un luchador para mí que está pues llamado a hacer de nuevo más pronto que tarde el ridículo en la UFC. Ganó a Martín Buday, que es un peleador que ya está fuera de la compañía, perdió de forma estrepitosa contra Jairzinho Rosenstruck, ganó a Dontel Mays, Thomas Pedersen, que son dos peleadores que bordean, ¿no? El nivel de lo que se debería exigir a un luchador profesional del peso pesado, muy muy malos, y ahora tras cancelarse varias veces este combate, que debería haberse realizado en mayo de este año, por fin se confirma, salvo que ya sabéis pase cualquier cosa, y parece que ahora sí se va a disputar. Shamil Gaziev, un peleador peligroso en los primeros minutos, un peleador muy grande, gigante, que aprovecha esa ventaja de peso para imponerse a los rivales, para desgastar a los rivales. Spivak no es un peleador tampoco pequeño, es un peleador también muy alto, pero es cierto que Gaziev pues tiene mucho alcance, muy grande, mucha densidad ósea, y sobre todo en los primeros minutos sabe aprovechar esa ventaja de tamaño para desgastar a los rivales y crearles ahí un hándicap de cara a los últimos minutos de pelea. No tiene muy buen cardio Gaziev, Sergey Spivak tiene mejor cardio. Si la pelea se desarrolla arriba, Spivak le puede causar muchos problemas a Gaziev, pero más pronto que tarde Spivak será dominado por Gaziev. Si consigue evitar derribos, tendrá mucho ganado
Spivak. Si no lo consigue, probablemente veamos otra victoria de Gassiev por decisión o por ground and pound. Spivak viene de perder contra Waldo Cortés Acosta, también contra Jailton Almeida, que son dos luchadores top de la división. También perdió contra Cyril Gané, que estaba ganando a Tomás Pinal en su combate. Vamos a ver qué versión nos encontramos de Spivak. Para mí esta es una pelea 50-50, quizás un poquito decantada en favor de Gassiev, porque creo que Spivak no está en el mejor momento mental de su carrera, pero ojalá veamos perdiendo a Gassiev, que es un peleador que a mí no me gusta nada, incluso teniendo en cuenta que el nivel medio del peso pesado es mucho más bajo en comparación con otras categorías y en la división con menos talento de la UFC, con mucha diferencia. Posteriormente tendremos una muy buena pelea del peso welter entre dos luchadores similares, Miktivek Orolbay y Jack Hermansson. Jack Hermansson, un veteranísimo de la UFC, Miktivek Orolbay, un peleador con pocas peleas en la UFC, 10 años de diferencia entre ambos, dos luchadores que buscan llevar las peleas al suelo. Hermansson peligroso con el grappling, Orolbay dominante con el wrestling. Vamos a ver si aquí se impone la juventud, la explosividad de Orolbay o la veteranía de Hermansson. Una pelea muy igualada, una pelea en la que para mí obviamente es un poquito más favorito Orolbay, el asiático, porque tiene esa fuerza, tiene esa capacidad de derribar y de golpear con un ground and pound muy molesto. Arriba también tiene poder de KO. Y vamos a ver, ¿no?, cómo se emparejan ambos. Aquí va a bajar de división Jack Hermansson, que baja del peso medio al peso welter. Con la edad que tiene, vamos a ver cómo le afecta y a ver si hay mucha diferencia de tamaño entre ambos. Pero para mí, pues ligeramente favorito Orolbay en una pelea que debería desarrollarse con la mayoría del tiempo con ambos luchadores en el suelo. Luego, también dos veteranos, Volkan Oezdemir y Alonso Menifield, se enfrentarán en el antepenúltimo combate de la noche, peso semipesado, pelea también prácticamente 50-50. Volkan Oezdemir, peleador muy experimentado, se ha enfrentado a los mejores de la división, peleador muy completo, más técnico que Menifield, que es más un pegador, un peleador con muchísima capacidad de KO, y un combate en el que, salvo que Menifield noquee a Oezdemir, que es probable porque Oezdemir no está en el mejor momento de su carrera y tiene un mentón en el que a poco que lo toques pues va a hacer que Volkan se vaya al suelo, creo que los segundos o los minutos de pelea los va a ganar Oezdemir y algunos momentos pues sí que se lo llevará Menifield con ese poder que tiene de KO, esos volados que tiene el norteamericano. Pero para mí una pelea decantada ligeramente en favor del suizo, sobre todo por esa experiencia que tiene enfrentándose a los mejores de la UFC. Y ya en la penúltima pelea de la tarde, pues tendremos a Ian Machado Garry, enfrentamos a Belal Muhammad en una pelea que puede decidir o que decidirá quién puede convertirse en el siguiente retador de Islam Makhachev, el nuevo campeón del peso welter. Ian Machado Garry, en el caso de ganar a Belal Muhammad, podría arrebatar esa posición número 2 del norteamericano en el ranking. Una pelea también que va a ser un choque de estilos entre un kickboxer o un striker como es el irlandés y un wrestler como es Belal Muhammad. Una pelea a 3 asaltos que se va a decidir por pequeños detalles. Creo que Ian Garry, mejor dicho, es un peleador más completo, tiene ese poder de KO, va a hacer daño a Belal Muhammad, también tiene ese tamaño para poder pues sacar ventaja del striking, es bueno defendiendo derribos, incluso no descarto que sorprenda a Belal y consiga algún derribo. Belal ya tiene 37 años, la edad pasa factura, está en un muy buen momento físico, pero obviamente si le tocas arriba te pueden noquear. Por lo tanto es una pelea en la que me tengo que decantar por uno de los dos estilos, o los derribos de Belal y el dominio en el grappling de Belal, o bien el striking de Ian Machado Garry. Por el nivel general de peleadores me decanto por irlandés, porque creo que es peor wrestler, pero es mucho mejor striker que Belal. Va a defender derribos. Yo no creo que Belal sea competitivo con Ian Garry arriba, y por lo tanto pues creo que Ian Garry va a ganar la mayoría de los minutos. Al ser una pelea a 3 asaltos, no descarto que Belal pueda robar algún round, que tenga minutos de control,
pero creo que el tamaño de Ian Garry, el striking de Ian Garry, se va a imponer a Belal Muhammad. Por lo tanto, tendremos el próximo lunes o el próximo martes, que es cuando se publican los rankings, nuevo contendiente, nuevo número 2 del ranking, que será Ian Machado Garry. Y hablando de contendientes, hablando de posiciones altas en los rankings, pues tenemos a un protagonista que es el número 3 en su división, protagonizando la pelea principal de este evento UFC Fight Night en Doha, que no es otro que Arman Tsarukyan, número 3 del peso ligero, gran némesis, por así decirlo, de Ilia Topuria, el rival, ¿no? que todos apuntan que será el que más problemas le cause a Ilia en este peso ligero. Como comentaba, número 3 del ranking, Arman Tsarukyan, que se va a estar enfrentando aquí en la pelea principal al australiano Dan Hooker. Una pelea también que va a ser un choque de estilos entre un Dan Hooker que es un pegador, un striker puro, kickboxer, y un luchador más completo de artes marciales mixtas, con mucha más buena base de wrestling y de grappling, como es Arman Tsarukyan. Una pelea muy favorable a Arman porque tiene esa capacidad de derribar. Ya se vio lo que le hizo a Joel Álvarez, que actualmente está en el peso welter. Arman, si no quiere complicarse, debería llevar al suelo a Dan Hooker, desgastar a Hooker en el suelo, alargar la pelea y ahí pues intentar finalizar al australiano. Dan Hooker tiene ya 36 años casi, muchísimo daño el que ha recibido de Hammam, y creo que va a ser una pelea que se va a decantar desde el principio de forma clara para Tsarukyan. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Tsarukyan es uno de los grandes peligros que tiene Ilia en este peso ligero, por encima de Gaethje, por encima, por supuesto, de Paddy Pimblett. Creo que es el gran rival de Ilia en este peso ligero. Creo que Arman Tsarukyan va a ganar a Dan Hooker en este combate, lo tiene todo de cara. Esa victoria va a presionar a Ilia. Tiene mucho más que perder que de ganar Arman en este combate. Si pierde, se le complica mucho el futuro en la división, pero aún así creo que es un emparejamiento muy favorable. La UFC le da este regalo, entre comillas, a Arman para que gane y coja confianza, que lleva mucho sin pelear, y yo me decanto por Arman, sabiendo pues que es un peleador muy dominante en el suelo, es un peleador con buen striking, en el mejor estado físico de su carrera, y Dan Hooker por contra pues viene en clara caída, no le quedan muchos combates a nivel top en la UFC y no tiene un estilo más allá de conectar un golpe fortuito para neutralizar la ofensiva de Arman Tsarukyan. Evento, como habréis visto, muy interesante, con la presencia de Alex Topuria, con la presencia de Ian Garry, Arman Tsarukyan, nombres propios muy relevantes en la actualidad de la UFC. Evento que, recuerdo, se va a realizar en una hora muy favorable para el público europeo. Empezará a las 4 de la tarde, hora española. Sobre las 5:30 peleará Alex Topuria. Dos grandes nombres propios españoles de cara a este fin de semana, Manu del Valle y Alex Topuria. Veremos ambas peleas y el análisis de estos dos combates y de todo el resto de la cartelera de UFC Fight Night Doha en el programa número 14 que publicaré en principio este domingo. Me despido, no sin antes daros las gracias, recordaros que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.